Mi hermana engañó a su esposo para quedarse embarazada y yo destapé su conspiración. Mi familia me critica por haber arruinado el matrimonio de mi hermana. ¿Estoy equivocada? Tengo 33 años y soy la mayor de 3 hermanas. También soy esposa y madre de una niña de 5 años, llena de energía, que me mantiene ocupada todos los días. Ser madre es uno de los roles más satisfactorios de mi vida, y trato de abrazarlo por completo a pesar de los desafíos que conlleva. Mi hermana menor, Karina, 27 años, siempre había querido tener hijos, pero cuando se casó con su esposo, Dani, 30 años, decidieron que no querían tener hijos. Recuerdo cuando me lo dijo por primera vez, y me sorprendió. Por mucho que respetara su decisión, me parecía extraño, especialmente sabiendo cuánto Karina había soñado con ser madre. Pero pensé que tal vez era una decisión que tomaron juntos, algo con lo que se sentían cómodos. No quise insistir, creyendo que sabían lo que era mejor para ellos. Hace unas semanas, Karina y yo tuvimos nuestra cita habitual de chicas. Después de un par de copas, me abrió su corazón de una manera que no esperaba. Me contó que siempre había querido ser madre, pero que Dani se había negado a considerarlo, citando su difícil infancia. Ella dijo que había escuchado que algunos hombres no quieren tener hijos cuando son jóvenes, pero que cambian de opinión a medida que envejecen, y siempre pensó que Dani sería uno de esos hombres. Pero ahí estaban, años de matrimonio, y él seguía negándose rotundamente. Luego vino la parte que realmente me sorprendió. Karina me contó que se había quitado el DIU. Ella y Dani habían estado usando preservativos mientras ella elegía su siguiente método anticonceptivo, pero la parte sorprendente era que ella había estado intentando quedar embarazada en secreto. Usando esos preservativos, no podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermana, a quien siempre había admirado por su fortaleza, ahora hacía algo que solo podía describir como desesperado y deshonesto. Estaba atónita, sin saber cómo responder al principio, pero no podía quedarme callada. Le dije que lo que estaba haciendo era básicamente la versión femenina de los hombres que rompen los preservativos para quedar embarazados sin consentimiento. Le pedí que parara de inmediato, que lo que estaba haciendo era una locura. Pero Karina no pareció tomarse mis palabras en serio. Lo desestimó, alegando que Dani era genial con los niños y que sabía que él sería un gran padre eventualmente. Se rió y cambió de tema. Me quedé completamente en shock. Al día siguiente confié en mi esposo. Él también se sintió asqueado. Me dijo que lo que Karina estaba haciendo era completamente inaceptable y que no podía dejar que continuara. Su sentido de justicia era tan fuerte y sentía que tenía la responsabilidad de detenerla, de asegurarme de que entendiera las consecuencias de sus acciones. Sentí el peso de esa responsabilidad, pero no fue fácil. No solo se trataba de Karina, sino de nuestra familia, nuestros valores y nuestro derecho a proteger lo que es nuestro. No podía dejar ir lo que Karina me había confesado. Me comía por dentro. Contacté a Dani a escondidas de Karina pidiéndole si podíamos tomar un café. No sabía cómo comenzar la conversación, pero sentía que era necesario hablar con él. Intercambiamos algunas palabras y traté de ser vaga, sugiriéndole que hablara más con Karina sobre su postura respecto a los hijos. No pensaba que ella le estuviera siendo honesta y temía que no tuviera idea de lo que estaba haciendo. Dani seguía presionándome por detalles y finalmente le conté la verdad, que creía que Karina estaba intentando quedar embarazada en secreto. Cuando mencioné lo de los preservativos, Dani se puso pálido. Rápidamente se excusó y se fue. Una hora después, Karina comenzó a llenar mi teléfono con llamadas perdidas y mensajes, gritando contra mí y llamándome todo tipo de nombres. Finalmente atendí una de sus llamadas y ella estaba histérica, gritando que había arruinado su matrimonio y que Dani había mencionado la palabra divorcio durante su pelea. Me gritó que tenía celos de su enfoque en su carrera y que quería ser la única con hijos, porque mi personalidad era solo ser una madre inútil en casa, y eso era lo único que había logrado en mi vida. Esas palabras me destrozaron. No pude soportarlo más, así que colgué, apagué el teléfono y comencé a llorar. Después de eso, Karina contactó a mi familia, acusándome de haber vuelto a Dani en su contra y de causar su divorcio. Mi madre, quien siempre ha sido la matriarca de la familia, me dijo que aunque lo que hizo Karina no era lo mejor, muchos hombres cambian de opinión, como lo hizo mi padre cuando accidentalmente me tuvo, y que lo que hice no era mi lugar y era imperdonable. Desde entonces me han excluido de la Navidad, y mi familia ha estado o en mi contra, fría conmigo, o incómoda al estar cerca de mí. Solo mi esposo ha estado de mi lado, diciéndome que lo que hice fue lo correcto. No sé qué hacer. Realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero ahora parece que todos me odian. No sé cómo arreglar esto y realmente necesito ayuda. No estaba tratando de arruinar su matrimonio, pero parece que mi familia entera se ha hecho pedazos. Siento que cometí un gran error. ¿Crees que estuve equivocada? Actualización 1.
Después de todo lo que sucedió, me sentí como si estuviera parada en medio de escombros, sin poder ver hacia dónde ir. Las relaciones familiares parecían haberse derrumbado por completo, y me sentía aislada, no solo de mi madre, sino también del resto de mi familia. Aunque sabía que había hecho lo correcto, el dolor de las críticas y la distancia que todos habían puesto entre nosotros me hacía sentir como si estuviera cargando una culpa que no se podía borrar. Una semana después, recibí una llamada de mi madre. Esta vez, no eran las palabras duras ni la ira a las que me había acostumbrado, sino una voz suave, casi suplicante. «Necesitamos hablar», dijo. Por primera vez en todo este tiempo sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Podría haber una oportunidad para reparar nuestra relación? Acepté encontrarnos, aunque por dentro aún me sentía incierta. No sabía cómo prepararme para enfrentarla. Acordamos encontrarnos en un café tranquilo, un lugar privado, sin nadie alrededor para ser testigos de nuestra conversación. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, esperándome. Sus ojos ya no eran fríos como antes, sino que tenían un aire cansado, lleno de preocupación. «Hija, sé que cometí errores, no puedo deshacer lo que ha pasado, pero entiendo que hiciste lo que era mejor para tu familia», comenzó, su voz suave, con un tono de reconocimiento y arrepentimiento. Me senté, escuchando sin decir nada. Honestamente, no sabía qué decir. La relación se había dañado tanto, y no podía estar segura de que todo volviera a ser como antes. Pero también sabía que no podía cerrarle la puerta por completo, porque entendía que todos cometen errores, y a veces se necesita tiempo para sanar. Aún no puedo aceptar lo que hiciste, pero también sé que no podemos cambiar el pasado. Intentaste hacer lo correcto, y yo también necesito aprender a perdonar, no solo a ti, sino a mí misma. Respondí, tratando de mantener la calma mientras mis emociones me desbordaban. Ella guardó silencio por un momento, luego asintió ligeramente. «Lo siento por no haberte escuchado antes. Sé que solo querías protegerte a ti misma y a tu familia. Entiendo que no puedes seguir aceptando mis errores». Nos quedamos sentadas en silencio un rato, pero sentí que algo había cambiado, aunque fuera pequeño. No sabía si todo volvería a ser como antes, pero al menos sentía que me había liberado del peso de la tensión y el dolor que había estado acumulándose durante tanto tiempo. Cuando volví a casa, noté un pequeño cambio en la forma en que mi familia me veía. Aunque nadie lo dijo directamente, la frialdad había disminuido un poco. Mi esposo seguía a mi lado, apoyándome, y eso era lo que más importaba. Al final me di cuenta de que había hecho lo correcto. Aunque no siempre fue fácil, me levanté por lo que era correcto, y eso era algo de lo que siempre estaría orgullosa. Mi madre no cambió de inmediato, pero pude ver que habíamos dado un paso hacia adelante, un nuevo comienzo para nuestra relación. No olvidaría lo que había sucedido, pero también entendí que a veces para seguir adelante y vivir nuestras vidas, tenemos que aprender a perdonar y aceptar lo que no se puede cambiar. Actualización 2. Después de la reunión con mi madre, aunque sentí un poco de alivio, la tensión en la familia no había desaparecido realmente. Mi relación con Karina seguía siendo tensa. Ella no aceptaba mis consejos ni mi intervención, y parecía estar decidida a mantener en secreto lo que estaba haciendo. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre el tema, ella simplemente se quedaba en silencio o cambiaba de tema, como si no tuviera derecho a intervenir en su vida. Una semana después recibí un mensaje de Dani, el esposo de Karina. Me pidió que nos reuniéramos para hablar sobre todo. Me sentí un poco nerviosa, pero también sabía que esta era una oportunidad para resolver el asunto de una vez por todas. Cuando nos encontramos, Dani lucía cansado y preocupado. Empezó a hablar. «Ya no sé qué hacer. Karina ha cambiado mucho desde que nos casamos. Ella nunca me dijo que quería tener hijos, y ahora me entero de que ha estado intentando quedar embarazada sin mi consentimiento. No puedo creer que ella haya hecho esto». Lo miré, sintiendo el dolor y la decepción en su voz. «Dani, sé que esto es difícil de enfrentar, pero Karina necesita entender que lo que está haciendo es inaceptable. No quiero interferir en su vida, pero no puedo dejar que siga actuando así sin tu consentimiento. Ustedes dos necesitan tener una conversación clara sobre lo que realmente importa». Dani asintió, luego me miró con determinación. «Hablaré con Karina, le dejaré claro que necesitamos tener una conversación seria sobre lo que está haciendo y sobre tener hijos. Pero no sé cómo va a reaccionar. Temo que nunca me perdone si le digo esto». Sentí la tensión en su voz, y entendí que Dani estaba enfrentando una decisión increíblemente difícil. «Dani, sé que esto no es fácil, pero recuerda que no estás enfrentando esto solo. Si necesitas, te ayudaré a resolverlo. Lo importante es ser honesto y claro con el otro, porque esa es la única manera en que ambos podrán construir un futuro sostenible». Después de la conversación con Dani, me sentí un poco aliviada. Al menos ahora lo había convencido de enfrentar la verdad y hablar abiertamente con Karina. Sin embargo, aún no podía estar completamente tranquila. Sabía que esto no iba a ser sencillo, y que habría reacciones fuertes de Karina,
pero también entendía que a veces necesitamos enfrentar verdades dolorosas para poder avanzar. Una semana después, Dani me llamó para decirme que había hablado con Karina. Ella está muy enojada conmigo, pero hemos hablado claro. Karina prometió que se detendría y no haría nada más sin mi consentimiento. Pero no sé si podremos volver a como estábamos antes. Sentí algo de alivio al escuchar que Karina había acordado detenerse, pero también sabía que su ira y decepción probablemente no habían terminado. La relación entre ellos aún enfrentaba muchos desafíos, y solo podía esperar que Karina realmente cambiara y comprendiera la importancia de respetar las decisiones de su pareja. Al día siguiente recibí un mensaje de Karina. Esta vez no me llamó la culpable ni me acusó con palabras duras como antes. Simplemente escribió: «Gracias por advertirme. No me di cuenta de que había ido demasiado lejos, pero me detendré. No sé cuándo podremos hablar normalmente de nuevo, pero pensaré en todo lo que ha pasado». Aunque no hubo una disculpa directa, sentí un pequeño cambio en la forma en que estaba abordando la situación. Tal vez solo el tiempo podría sanar las heridas en nuestra relación, pero al menos sabía que había hecho todo lo posible para proteger a mi familia y los valores en los que creo. La relación entre mi madre y yo, entre Karina y yo, aún tiene mucho camino por recorrer, pero he aprendido una lección importante. A veces, para proteger a los que amamos, tenemos que hacer cosas difíciles, y a veces tenemos que enfrentar verdades incómodas. Sin embargo, lo más importante es que elegí defenderme a mí misma y a mi familia, y eso es algo de lo que nunca me arrepentiré. Actualización 3. Pasó un tiempo y mi vida comenzó a volver lentamente a la normalidad, pero las viejas heridas dentro de la familia aún no se habían curado por completo. Aunque había hecho todo lo posible para protegerme a mí misma y a mi familia, las relaciones entre mi madre y yo, así como entre Karina y yo, seguían siendo tensas. Sin embargo, me di cuenta de que el tiempo era el factor más importante para sanar todo. Un día, mientras trabajaba en casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Karina. Dudé un momento antes de abrirlo, ya que no sabía qué escribiría, pero cuando terminé de leerlo, sentí una sensación de sorpresa. Ella escribió: «Hermana, he estado pensando mucho en lo que pasó. Estuve equivocada al no respetar la decisión de Dani y al hacer cosas que te preocuparon. Lo siento por dejar que todo fuera demasiado lejos. Sé que solo quieres lo mejor para mí, pero he sido demasiado terca. Aunque todavía estoy confundida sobre algunas cosas, voy a detenerme y pensar de nuevo sobre lo que realmente quiero. Espero que algún día podamos empezar de nuevo». No pude evitar sentir algo de alivio al leer estas palabras. Aunque no hubo una disculpa directa de mi madre, al menos Karina mostró conciencia de sus errores. Decidí llamarla de inmediato. La conversación estuvo marcada por un silencio inusual, pero pude sentir su sinceridad. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo Karina, su voz ahogada. «No sé cómo enfrentarme a esto, pero voy a empezar de nuevo. Sé que necesito cambiar». Aunque no pudimos hablar sobre todo, sentí que se había abierto una nueva puerta. No podía estar segura de que todo cambiara de inmediato, pero al menos había una oportunidad para empezar de nuevo, para sanar la relación entre nosotras. Unos días después, mi madre me llamó. Esta vez, su voz era completamente diferente de antes. «Hija, sé que estuve equivocada. También entiendo que no siempre puedas perdonarme de inmediato, pero haré todo lo que pueda para demostrar que quiero arreglar todo». Pude sentir el cambio en su tono, y aunque aún quedaban muchas cosas por decir, me di cuenta de que ella estaba intentando. «Mamá, no puedo cambiar el pasado, pero espero que entiendas que hice lo que era necesario para proteger a mi familia y a mí misma. Siempre estaré dispuesta a escucharte, pero necesitamos tiempo para sanar». Mi madre guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: «No te haré sufrir más. Lo siento». Aunque no fue una disculpa completa, para mí fue un gran paso hacia adelante. Entendí que todo tomaría tiempo, pero al menos había conciencia y un intento de cambiar por parte de mi madre y Karina. Las relaciones familiares aún no se habían curado por completo, pero comenzaba a sentir que las cosas estaban mejorando gradualmente. Continué enfocándome en mi familia, con mi esposo y mis hijos, quienes siempre han estado a mi lado, ayudándome a superar cada desafío. Aprendí que, no importa lo difícil que sea, la familia es lo más importante, y a veces todo lo que se necesita es un poco de tiempo y paciencia para que todo se estabilice. Cada día me sentía más fuerte. Ya no temía enfrentar el pasado. No puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo elegir cómo vivo y cómo enfrentaré el futuro. Aunque todavía hay muchos desafíos por delante, estoy lista para enfrentarlos todos porque sé que soy más fuerte que nunca